Bueno, buenos días a todos mis estudiantes de segundo año. Bienvenidos a la primera clase de lengua y literatura de manera virtual. En esta clase, la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre el tema la comunicación. Si bien es un tema que ya venimos hablando y ya venimos estudiando en la cartilla anterior y también en las clases previas a la cuarentena, vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Hacemos un pequeño repaso sobre la comunicación. Bueno, ustedes bien ya saben que hay ciertos factores que deben existir sí o sí para que la comunicación sea exitosa. Bien, les leo. Para que exista comunicación debe darse una condición básica, la existencia de los factores de la comunicación. En este caso, ya lo hemos visto, es el emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Repasamos rápidamente, el emisor es aquel que emite el mensaje, es la persona que habla, el receptor que habla, escribe, ¿sí? Señala. El receptor es la persona que recibe ese mensaje. El mensaje es lo que se quiere comunicar, lo que se está diciendo. El código vendría a ser el idioma en el que se está hablando. El canal sería entonces el medio por el cual se transmite ese mensaje. Sabemos que existe el oral, el escrito, puede ser a través de una imagen, puede ser el lenguaje no verbal, el lenguaje con señas. Bueno, y por último, el contexto. El contexto es muy importante porque tiene que ver con el lugar, el momento en el que está ocurriendo esa situación comunicativa. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la cartilla anterior que donde había una maestra que le explicaba al niño algo sobre la lectura? Casi a todos les costó, o a la mayoría, poner cuál era el contexto de esa situación. Tenemos que identificar en qué lugar, en qué momento está ocurriendo esa situación comunicativa para darnos cuenta de cuál es el contexto. En este caso, esa situación comunicativa estaba sucediendo en una escuela, porque veíamos claramente que era una maestra que le explicaba a su alumno. Atrás había un pizarrón y demás. Bien, teniendo claro esto, vamos a pasar al tema que estudiaremos la clase de hoy. Además de los elementos del circuito de la comunicación, que son los que ustedes ya saben, los que acabamos de repasar, en cada situación comunicativa intervienen otros factores que influyen de manera decisiva y determinan el éxito de la interacción. Son los condicionantes de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que exista un emisor, un receptor, un canal, un contexto, un código en la comunicación, también hay condicionantes que si estos no están bien, la situación comunicativa se rompe, no se lleva a cabo. Estos factores condicionan la comunicación. Esto quiero que lo entiendan. Si uno de estos que están acá, estos cinco, circunstancias, determinaciones psicológicas, competencias lingüísticas, competencias paralingüísticas, competencias ideológica cultural, si alguna de estas cosas falla, la comunicación no se va a llevar a cabo. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos condicionantes. Circunstancia. Me corro un poquito, estoy molestando. La circunstancia. Para que la comunicación resulte conveniente y exitosa, cada mensaje debe emitirse en un lugar y un momento adecuado. A ver, el ejemplo más común para poder explicar esto es, por ejemplo, si yo estoy en un velorio, en una situación donde hay gente que está sufriendo una pérdida, que es una situación seria, triste para muchos, viene alguien y cuenta un chiste. La situación se va a tornar incómoda, a algunos no les va a causar gracia, porque el fin del chiste es que el otro se ría. Probablemente nadie se ría, entonces esa comunicación no va a tener éxito porque se está contando un chiste en un momento, en un lugar que no es adecuado. ¿Sí? Entonces, la circunstancia va a tener que ver
con el lugar y el momento en el que yo voy a emitir mi mensaje, así sea un chiste, así sea, no sé, un inconveniente, así sea una duda o lo que quiera uno emitir. Tiene que estar ubicado en un contexto circunstancial. Por ejemplo, esto también tiene que ver, ¿se acuerdan cuando el año pasado hablábamos sobre el lenguaje formal y lenguaje informal? ¿No? Que hablábamos que el lenguaje informal era el que se utilizaba cuando estábamos con gente que teníamos más confianza, en la cual podíamos hacer chistes, podíamos decir sobrenombres, también lo trabajamos en la cartilla pasada. Y el lenguaje formal es aquel que utilizo con personas con las cuales no tengo demasiada confianza, entonces voy a tratarlo de usted, no lo voy a tutear, no le voy a decir vos. ¿Qué pasa si viene una persona, pongamos una situación, algún directivo de la escuela y viene un tutor o viene un alumno y quiere hablar con él en un lenguaje informal? Va a ocurrir un poco de quiebre ahí, va a ocurrir un quiebre porque no es una circunstancia en la que se deba utilizar esa forma de hablar, ¿sí? Bien. El número 2, voy a correr para no molestar. A ver, me pongo por acá. El número 2 tiene que ver con las determinaciones psicológicas. Es el estado de ánimo, la personalidad y el carácter tanto del emisor como del receptor con elementos que influyen en la comunicación. Estos son elementos que influyen en la comunicación. A ver, explico esto. Para que la comunicación sea exitosa, tiene que haber alguien que hable y alguien que esté escuchando, ¿verdad? ¿Qué pasa si en esta imagen que tengo acá abajo, alguien que está muy enojado le está queriendo comunicar a otra persona que evidentemente no quiere escuchar? En este caso, la comunicación no va a poder ser exitosa porque hay una persona en la cual están afectando su carácter o sus sentimientos y no está queriendo escuchar a la otra. Acá podemos ver claramente cómo una persona enojada le está hablando a otra que no tiene ganas de escuchar. Acá puse otro ejemplo de una conversación de WhatsApp en la que es una pareja donde él o ella le dice, ¿qué haces, amor? Y el hombre seguramente le contesta platicando con una amiga. Entonces la mujer empieza a responder caritas felices. Y él le responde de nuevo, ¿y tú? Y ella contesta una carita feliz. Le contesta de nuevo, ¿te enojaste? Y ella nuevamente pone una carita feliz. ¿Todo bien? Le pone él y ella pone caritas felices. Claramente podemos ver que él está haciendo preguntas y ella no está contestando porque está enojada seguramente. Bueno, entonces, para que quede claro, las determinaciones psicológicas tienen que ver entonces con el estado de ánimo, la personalidad, el carácter que tiene la otra persona o la persona que está hablando, que impiden que la comunicación pueda fluir de manera continua. Vamos con el siguiente. Competencia lingüística. Esta es la más fácil de todas. La competencia lingüística tiene que ver con el conocimiento que los participantes tienen sobre la lengua que utilizan. Para que exista la comunicación y sea adecuada y esté bien, tenemos que poder entender lo que el otro está queriendo decir. Entonces, tenemos que hablar el mismo idioma. Por ejemplo, ¿qué sucede si viene una persona, como acá en la primera imagen, y está saludando en español y otros empiezan a hablar otro idioma? Por ejemplo, chino, por ejemplo, ruso o inglés, y la persona que habla español no lo entiende. No va a poder existir comunicación porque va a haber una ruptura, un quiebre. El otro no va a entender lo que está diciendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sordomudos, con el lenguaje de señas. Cuando una persona no sabe hablar en lengua de señas y el otro quiere decirle algo, no va a poder ocurrir la comunicación. ¿Sí? Seguimos con el número 4, que son las competencias paralingüísticas. Tiene que ver con el conocimiento del uso adecuado de gestos y sarcasmos. Esto tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿Qué es esto? El lenguaje que hacemos con las señas, con las caras, con el sarcasmo, que
Si la otra persona no lo sabe, si no sabe la seña o no sabe el gesto, tampoco lo va a entender. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos acá, vemos como este hombre lo está mirando con cara de enojado al otro, así. Entonces nosotros, que conocemos esa cara de enojado, podemos percibir que esta persona está enojada con la otra. Por ejemplo, si yo a ustedes les hago así, ustedes van a entender inmediatamente que yo estoy pidiendo silencio, que estoy haciendo shh para que bajen la voz. Pero ¿qué pasa si hay una persona que no entiende lo que significa esa seña? Probablemente siga hablando y no va a entender lo que yo estoy queriendo decir. Bueno, acá están el claro ejemplo de los emoticones que utilizamos, los GIF, todos esos recursos que se utilizan ahora en las redes sociales son paralingüismos, son